Hola, buenos días. Nos encontramos en una transmisión más de las Jornadas Internacionales del Instituto de Investigaciones Históricas y en esta mañana tenemos la presentación del doctor Andreu Espasa de la Fuente, que nos dictará la conferencia magistral New Deal y la crisis de la democracia. El doctor Espasa es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es doctora en Historia Comparada, Política y Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro además de la Asociación de Historia Contemporánea. Sus principales líneas de investigación son Historia diplomática y económica del periodo de entreguerras e Historia del neoliberalismo de Estados Unidos y de México. Ha sido reconocido por su trabajo en el año 2011 se le entregó el premio Derek Bock Center Certificate of Distinction of Teaching por parte de Harvard University. Posteriormente, en el año 2014, recibió el premio extraordinario de doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor del libro Estados Unidos en la Guerra Civil Española, Madrid, Universidad Nacional de México, y editado por el Instituto de Investigaciones Históricas y Libros de la Catarata, 2017. Actualmente desarrolla dos proyectos de investigación: análisis comparativo de México y los Estados Unidos durante la era keynesiana y el origen del neoliberalismo de Estados Unidos y México, un debate económico sobre la democracia de 1929 a 1947. Si queremos saber algunos datos más del currículum del doctor, podemos enlazarnos a la página del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Le damos la bienvenida y lo dejamos con esta conferencia magistral, donde ustedes pueden vertir algunas preguntas o comentarios que le haremos llegar al doctor para platicar en el live con él. Adelante, doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación al Instituto de Investigaciones Históricas y a Diana Méndez. Es un honor estar aquí, me encantaría, de hecho, estar presencialmente en Tijuana. Hace mucho tiempo que me fascina la idea de visitar, no ha podido ser así, pero también tiene pues, sus ventajas el formato digital. La conferencia de hoy sobre New Deal y crisis de la democracia tiene que ver sobre todo con unas investigaciones que he estado haciendo en los últimos tiempos y también con la redacción de un libro que tendría que aparecer dentro de este año o el próximo. Y creo que puede ser de interés, más allá de los que les interese especialmente el periodo de entreguerras, los años 30 o la historia de Estados Unidos, porque hay unos paralelismos muy interesantes con el presente, como cualquier persona pues, informada sabe. Ahí se están formulando en los últimos tiempos muchas analogías con los años 30 por varios motivos, principalmente por la dimensión del choque económico de la gran recesión y luego con la crisis del COVID y, evidentemente, las analogías que se pueden establecer con la a la fecha se considera todavía la mayor crisis de la historia del capitalismo. Y ciertamente, al menos hay una coincidencia, una analogía interesante que es importante tener en cuenta, que es el carácter múltiple de la crisis. La crisis en el 29 empieza como una crisis económica durísima. En 4 años se llega a un 25% de paro, que además es un 25% de paro en el que no hay seguro de desempleo. Cae la producción industrial un tercio. Hay una caída también parecida del volumen del comercio internacional y esto provoca rápidamente otro tipo de crisis. Provoca una crisis geopolítica en las relaciones internacionales, que además, evidentemente, como todo el mundo sabe, se resuelve trágicamente en la Segunda Guerra Mundial. Y también hay una crisis que no se comenta tanto, pero es muy importante tenerlo en cuenta, es lo que queremos rescatar en esta conferencia. Hay una crisis de los ideales democráticos durante la Gran Depresión, durante los años 30. Si lo piensan bien, los años 30 en Europa y en América Latina hay una disminución muy fuerte de regímenes democráticos. En Europa caen muchísimos regímenes democráticos, sobre todo por la fuerza del fascismo. En América Latina, si lo piensan, los años 30 casi no hay democracias. Los años 30 son los años de Trujillo en Dominicana, de Maximiliano Hernández en El Salvador, de Batista en Cuba, de Somoza en Nicaragua, Gabriel Terra en Uruguay. Es una época de muchas dictaduras en el continente latinoamericano
Y eso nos permite también hacer algo que creo que a veces no se hace tanto como se debería hacer, que es historizar la democracia. Historizar también el capitalismo, porque a veces, justamente por ser dos sistemas de ideas, uno político y uno económico, que han tenido la síntesis problemática del capitalismo democrático, que ha sido muy exitosa en muchos sentidos y es muy hegemónica, también, por lo mismo que es muy hegemónica, se resiste a ser historizado y parece que la democracia sea un ideal que, a diferencia del fascismo, a diferencia del comunismo, que hay mucha historia del fascismo, mucha historia del comunismo, parece que la democracia sea un ideal que no merece ser historizado, como si no tuviera una evolución histórica muy particular, con contextos nacionales y con contextos históricos que determinan mucho su funcionamiento. Actualmente, si lo pensamos, también estamos en un contexto de crisis múltiple. Evidentemente, empezamos con la crisis en 2008 de la gran recesión, pero luego ha habido una crisis geopolítica muy fuerte en el, digamos, sobre todo expresada en el conflicto entre Estados Unidos y Rusia, y también el conflicto entre Estados Unidos y China, y también hemos tenido una crisis de los ideales democráticos que se ha expresado, digamos, con el éxito sorprendente del populismo reaccionario en países como Estados Unidos, Reino Unido o Brasil. Y también podríamos sumar, que en este caso es algo distinto respecto a los años 30, aunque tiene que ver una crisis ecológica muy fuerte y que amenaza con el futuro de la habitabilidad del planeta. Y ese contexto de múltiple crisis creo que es un paralelismo que nos puede ayudar a entender por qué estamos hablando de crisis de la democracia en los 30 y también los paralelismos que se pueden establecer con el presente. Vamos un poco a lo que es el principio o uno de los precedentes de esta crisis de la democracia en los 30, que es la Primera Guerra Mundial. Porque la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos se participa, Wilson impulsa la participación en la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, uno de los, motivos más importantes por los que se articula un discurso para vender la Primera Guerra Mundial, la participación de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, es la defensa de la democracia, la defensa de un sistema mundial que permita las democracias. Claro, eso genera resultados contradictorios. Y genera resultados contradictorios porque, por un lado, resulta evidente para muchos de los que participan que la Primera Guerra Mundial no ha ayudado a extender la democracia, más bien al contrario. Años después de que finalice la Primera Guerra Mundial hay menos regímenes democráticos. Tampoco ha ayudado la otra gran promesa que se había hecho para participar en la Primera Guerra Mundial, que era hacer un mundo seguro en el sentido de tenía que ser la guerra que acabara con todas las guerras. Y eso, evidentemente, no se dio. Al contrario, empeoraron los mecanismos de estabilidad geopolítica internacional que con la crisis de los 30 acabaron estallando en el 39 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es un elemento clave de los 20, que es la mala memoria popular ligada con la Primera Guerra Mundial, la sensación en Estados Unidos de que la participación en la Primera Guerra Mundial ha sido esencialmente una estafa y que el pueblo americano ha sido engañado para participar en la Primera Guerra Mundial, que además ha parecido que los ideales democráticos que la han, adornado esta participación han sido muy hipócritas, muy poco veraces. Lo que tenemos en los 20, sin embargo, a pesar de esta crítica, a veces entendible, pero también que se perdía elementos fundamentales, es que sí que la Primera Guerra Mundial, de alguna forma, activó un nivel de exigencias populares muy democráticas que tuvieron consecuencias económicas también muy fuertes. Aquí lo vemos con el texto de Keynes criticando el reingreso del Reino Unido al patrón oro. Y aquí lo que tenemos y que hay que tener presente cuando pensamos en cómo funciona el sistema monetario del patrón oro y por qué no se puede reimplantar el sistema monetario del patrón oro, es porque los veteranos de guerra, los veteranos de la Primera Guerra Mundial, están exigiendo una protección contra los choques externos de la economía. Ya no están dispuestos, se han sacrificado en la guerra y ya no están dispuestos a sacrificar sus trabajos por la doctrina del comercio libre o por la doctrina del patrón oro
o sencillamente por la necesidad de integrarse en las estructuras económicas internacionales. Exigen pactos sociales que necesariamente tienen que corresponderse con condiciones nacionales de cierto nacionalismo económico que los haga posibles. Y eso va a ser algo que va a marcar mucho también los años 30. Los años 20 en Estados Unidos son años en los que aquí tenemos en la imagen una manifestación del segundo Ku Klux Klan, el 25 en Washington, que es un Ku Klux Klan distinto al primero, justo el de la posguerra. Lo que tenemos en Estados Unidos, algunos consideran que esto era el tipo de fascismo que estaba saliendo en Estados Unidos. En cualquier caso, sí que el Ku Klux Klan y otras expresiones sí que tenían que ver con consecuencias algo perversas de un fenómeno que algunos han llamado la política de masas, la irrupción de la política de masas en entreguerras en los años 20. Es un movimiento efectivamente popular de masas que está exigiendo no solo discriminación contra los afroamericanos, de hecho está extendiendo la discriminación porque también el segundo Ku Klux Klan es anticatólico y antijudío. Y lo que está exigiendo también el Ku Klux Klan es, y tiene que ver con otras, las llamadas guerras culturales de los 20, es, por ejemplo, está apoyando la prohibición del alcohol y está apoyando también la limitación de la migración. Aquí tenemos, digamos, son años de mucha xenofobia en los años 20 en Estados Unidos. Aquí tenemos una imagen digamos, de un cartel antinipón de la época. Al mismo tiempo también aquí tenemos una manifestación antiprohibición, porque el fenómeno de la prohibición en parte se mezclaba con el tema de los prejuicios antimigratorios, porque la América rural protestante asociaba el alcohol con la nueva América católica de las ciudades, de los inmigrantes de judíos y católicos del este y del sur de Europa. Llegamos al 29, con una década que ha sido de los 20 en Estados Unidos en los que ha habido un cierto boom económico, pero también un crecimiento, la desigualdad. Y llegamos a los 20, a la crisis del 29, en la que estallan estas tensiones y estallan estas tensiones también porque lo que no había en los 20 y que va a haber a partir de la Gran Depresión y que va a ser uno de los grandes mecanismos, uno de los grandes cambios de la economía que va a afectar a la democracia, es que en los 20 no había mecanismos anticíclicos para manejar las crisis. Por ejemplo, en los 20, justamente había habido un cierto pacto con los sindicatos y los empresarios durante la Primera Guerra Mundial, pero en los 20 se impulsan los llamados sindicatos de empresa bajo el nombre del American Plan, el plan norteamericano, que lo que hace básicamente es dar prestaciones a los trabajadores con sindicatos de empresa y darlas en el momento ascendente del ciclo. Pero cuando estalla la guerra, que es justamente cuando se necesitan las prestaciones, estas prestaciones desaparecen y, por lo tanto, el efecto de crisis es más profundo porque no existen estos mecanismos contracíclicos estabilizadores, que va a ser una parte importante de lo que va a pasar durante el New Deal. Fíjense también que cuando decimos un 25% de paro en el invierno del 32-33, es un 25% que es mucho más grave que si ahora dicen un 25% de paro con el coronavirus, porque es un 25% de paro sin seguro de desempleo en ese momento en Estados Unidos. Un 25% de paro, de total desesperación para encontrar un trabajo. Son años, aquí tenemos la imagen de alguien que ha perdido sobre todo su dinero en los movimientos especulativos de bolsa, pero sobre todo quien afecta más, evidentemente, es a las clases populares. Aquí tenemos una imagen muy famosa de la época en la que vemos los contrastes entre lo que se proyectaba del nacionalismo estadounidense de los 20, que era un nacionalismo sobre todo que remarcaba mucho la idea de que Estados Unidos era el país con el estándar de vida más elevado del mundo y además había una proyección de esta imagen muy relacionada con estereotipos raciales muy concretos, y esta es una imagen de Chicago durante la Gran Depresión en una cola en una cola de la sopa, digamos, una cola de un comedor popular de la época. ¿Qué es lo que tenemos también que hay que tener muy presente? Por eso hablamos también de la crisis de la democracia en esos años. Tenemos en los años 30, a principios de los años 30, la crisis de la democracia tiene mucho que ver con la existencia
de competencia al modelo democrático y de una competencia al modelo democrático, liberal democrático, por la derecha, en el caso de los fascismos, también por la izquierda, en el caso del comunismo soviético, y además ambos, tanto Roma como Moscú, y luego se le sumará Berlín, proyectan una imagen que no tienen las democracias en ese momento de gran dinamismo. Parece que la democracia sea un obstáculo para obtener resultados. Y de hecho también hay un paralelismo interesante con el presente en el sentido de que el régimen chino da muchísima importancia a dar resultados. No es una democracia, pero lo que no tiene democracia lo tiene de tener que dar resultados para legitimarse y también proyecta a veces una imagen de éxito vinculado con su capacidad para dar resultados y para satisfacer deseos mayoritarios, materiales de la población. En el 32 llega Roosevelt al poder, digamos a la Casa Blanca, y sobre Roosevelt, la verdad, lo que nos interesa más comentar aquí de Roosevelt es que, bueno, en primer lugar, le gana las elecciones del 32, sobre todo porque había ganado las primarias demócratas, porque cualquier candidato demócrata ganaría las elecciones en ese contexto. Su programa era económicamente contradictorio. Y era económicamente contradictorio porque, por un lado, proponía mayor intervención del Estado en la economía y, al mismo tiempo, criticaba al presidente republicano en ese momento, Herbert Hoover, por gastar demasiado, por tener déficits fiscales, con lo que estaba expresando deseos contradictorios, sabiendo que ambos críticas y ambas propuestas eran populares, que la gente quería al mismo tiempo mayor intervención del Estado en la economía, quería esta protección del Estado ante las inclemencias de un golpe exterior de la economía, pero al mismo tiempo sabía que era popular la idea de que el Estado no debía endeudarse y que es moralmente correcto pagar deudas, con lo que articulaba políticamente algo que económicamente no era muy coherente. ¿Y cómo lo articulaba políticamente? Sobre todo con un discurso de regeneración de la democracia. Y era un discurso de regeneración de la democracia en el que se daba mucha importancia a la idea de dar resultados, de ser más dinámicos y, sobre todo, de tener menos folclore, de no ser un sistema anticuado y esclavo de sus propios procedimientos, que era más importante la sustancia que los procedimientos y que los detalles. Lo vemos en aspectos aparentemente menores, como el hecho de que había la tradición hasta el 32 de que los candidatos no se dirigían a la convención donde habían sido elegidos y que se esperaban en casa fingiendo que no sabían el resultado. Y Roosevelt lo cambia, vuela en avión hasta Chicago y acepta la nominación. Pero lo hace también en otra cosa que tocaba un tabú mucho más importante, que luego fue corregido con una enmienda constitucional, que es que Roosevelt creía que el principio antirreeleccionista formaba parte no de la sustancia de la democracia, sino que formaba parte del folclore de la democracia, y por eso se presenta y gana 4 elecciones seguidas. Se presenta en las del 32, en las del 36, en las del 40 y en las del 44. Y ya luego cuando se muere y luego más tarde con un congreso con mayoría republicana, se incluye una enmienda constitucional para respetar la tradición que había inaugurado Washington de 2 mandatos. Bien, la otra cosa muy importante del propio Roosevelt en relación al discurso democrático tiene que ver con el capitalismo, porque Roosevelt sí creía 2 cosas en relación a la economía y la democracia. Por un lado, que era muy importante democratizar en cierta parte la estructura económica, sobre todo dando oportunidades a todos, pero también creía que un sistema democrático tenía que estar fundamentalmente basado en un sistema de capitalismo y tenía que existir la síntesis del capitalismo democrático. Sin embargo, digamos, algo muy importante, y eso ya venía también de Wilson en la tradición de Roosevelt, y que forma parte de alguna forma de la historia con sus más y sus menos del Partido Demócrata en el siglo XX, es la idea de que hay que salvar a los capitalistas de sus propias tendencias destructivas y que, por lo tanto, era muy importante que quien defendiera mejor el interés general no fueran los propios empresarios, sino que el gobierno pusiera en la mesa a empresarios, trabajadores, al propio gobierno en un concierto de intereses
en el que el gobierno tendría que orientar por dónde tenía que ir el interés general. Uno de los programas más populares del primer New Deal, sobre todo porque el primer New Deal económicamente está centrado en la lucha contra la deflación, es decir, intenta que suban los precios en agricultura y en industria. En agricultura lo hacen con unas imágenes muy famosas y que en su momento horrorizaron mucho y que siguen horrorizando y siguen creando una cierta, digamos, sensación de extrañeza, que es que en los 30 el gobierno da subsidios para la destrucción deliberada de cosecha y ganado, con el objetivo de subir los precios. En el caso de la industria también intenta subir los precios y los salarios, de hecho, los precios los intenta subir con, digamos, suspendiendo las persecuciones antimonopolísticas, todo lo contrario, favoreciendo acuerdos oligopólicos para evitar la competencia destructiva. Y en el caso de los salarios, hace algo que tiene una importancia muy fuerte, que es que apoya el derecho de los sindicatos a ser reconocidos en las empresas. Y eso tendrá una gran influencia. Algo también importante es que, y aquí lo vemos en la imagen, es que el gobierno en ese momento crea grandes programas con millones de trabajadores, grandes programas de empleo público temporal masivo. Y eso genera mucha controversia económica, pero sobre todo democrática, porque por un lado la administración Roosevelt lo justifica diciendo, bueno, es una expresión del republicanismo democrático porque todo el mundo para participar en la esfera pública tiene que ser libre y para ser libre tiene que ser independiente y no puede ser solo que cobre un subsidio de desempleo, sino que tiene que tener un trabajo para mejorar su autoestima, su dignidad y porque en caso de que el sector privado no sea capaz de generar una gran oferta de empleo, el Estado debe asumir la función de empleador de última instancia. Por el otro lado, se decía, es algo antidemocrático porque crea redes clientelares. Y al crear redes clientelares, estos trabajadores no son libres a la hora de votar. De hecho, se creó una mayoría conservadora a finales de los 30 que liquidó estos programas de empleo público masivo y con el tiempo el estado del bienestar ha ido desarrollando más bien buenos empleos públicos no masivos, no temporales, fijos, con la idea esta justamente de sintetizar este debate que hubo en los años 30. También lo que tenemos en los años 30 es un gran momento sindical, se afilian muchísimos trabajadores a un nuevo sindicato que es una escisión de la Federación Americana del Trabajo, que es el CIO, y es un sindicalismo, por un lado, industrial, en el sentido que ya no es gremial, agrupa a todo el mundo y no importa si tienen calificación o no, y también propone, y eso también es muy importante para el debate democrático de esa época, propone la democracia industrial. Y la democracia industrial, en ese contexto, en los años 30, es la propuesta de que a los trabajadores no solo se les reconozcan derechos de organización para, digamos, participar y para exigir sus derechos laborales, sino que también se les permita participar en la gestión de las empresas porque se considera que puede ser una aportación creativa importante y democrática. Es decir, que la democracia no se limite a votar, no se limite incluso a que todo el mundo tenga la libertad de tener un trabajo, sino que la democracia no se acabe donde empieza la empresa, donde empieza la fábrica, sino que entre también y se democratice la fábrica. De alguna forma lo que se logra es constitucionalizar las relaciones laborales durante el New Deal, pero la propuesta del sindicalismo en ese momento no era solo constitucionalizar, sino democratizar. Claro, los sindicatos logran el gran cambio de la época en la democracia porque se crean los nuevos consensos que sobre todo se fortalecen en la posguerra de que el pleno empleo se entienda como una prioridad y que los sindicatos participen en los pactos sociales de posguerra. Y otra cosa muy importante que logran los sindicatos en la democratización del Estado estadounidense en ese momento es que los sindicatos exigen y logran parcialmente la neutralidad del Estado ante los conflictos laborales. Hasta entonces, normalmente el Estado pues, utilizaba las milicias para romper huelgas. Con Roosevelt se empieza a utilizar las milicias incluso para amenazar a los empresarios de que se sientan
en la mesa y a negarse sobre todo a utilizar las milicias y la fuerza del Estado para resolver los conflictos entre capital y trabajo sistemáticamente a favor del capital. Eso se logra y es muy importante para la democracia estadounidense. Un mayor grado de neutralidad del Estado ante el conflicto de clase o de neutralidad de clase del Estado. Son años que también en eso se parecen un poco a los actuales, en los que habían muchos líderes mediáticos del populismo reaccionario. En este caso tenemos aquí a 3 representantes de esta tendencia. Uno es Huey Long, el gobernador de Luisiana, digamos a la izquierda, que tiene los brazos en alto, que pedía sobre todo, pedía un impuesto del 100%, es decir, confiscación de todos los ingresos superiores a $1 millón y también proponía garantizar al menos unos ingresos de $5,000 para todos los estadounidenses. Tenemos el padre Coughlin, que era un sacerdote católico, que lo que proponía era nacionalizar la banca y también proponía la libre acuñación de plata para aumentar la masa monetaria y no basarse tanto en el oro. Y tenemos a Francis Townsend, que era un médico jubilado, el que tenemos el que está sentado sin los brazos en alto, que lo que proponía, y fue muy relevante, a pesar de que su propuesta concreta no cuajó, pero sí fue muy relevante el movimiento de jubilados que él lideró, que era un movimiento para que todos los ancianos de Estados Unidos cobraran $200 al mes con la obligación de que se gastaran estos $200 en el mismo mes en el que los habían recibido. Es decir, tiene unas ideas proto-keynesianas de que sabe que lo importante de este sistema de pensiones sería fomentar el gasto, fomentar la demanda interna. Son movimientos que de alguna forma estaban más a la izquierda del propio presidente, en otras formas estaban muy a la derecha. Por ejemplo, el padre Coughlin a nivel internacional apoyaba a Franco en España y eran muy antibanqueros de Wall Street, pero sobre todo su discurso era un discurso antisemita. Consideraba que Wall Street estaba dominado por judíos. Y lo que tenemos, si se fijan, primero son mediáticos, todos están ahí hablando en la radio, tenían miles de seguidores y de clubes vinculados a las escuchas radiofónicas. Y la otra cosa, si se fijan, muy importante, es que en un momento en el que había grandes conflictos laborales, los 3 están proponiendo medidas fiscales, medidas monetarias, pero no están pidiendo nada a nivel laboral. Y no están pidiendo nada a nivel laboral porque son, digamos, en el fondo están más bien del lado reaccionario y quieren medidas del Estado, pero no quieren darle más poder a los obreros, darle más poder a los sindicatos en un momento en el que era el tema central. Claro, eran reaccionarios, pero también hay que decir que el propio Roosevelt, de alguna forma, aunque ha pasado la historia como el presidente más progresista del siglo XX, evidentemente tenía sus puntos que hoy nos parecerían oscuros, como el hecho de que no llegó, por ejemplo, a firmar una proposición de ley que exigía la izquierda en esos años, que era para federalizar los juicios de linchamientos. Aquí tenemos una imagen en Nueva York denunciando los linchamientos en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, sobre todo de afroamericanos, pero no solo de afroamericanos, también de hispanos y también de judíos en el sur de Estados Unidos. Y lo que tenemos en esa época es que el presidente, a pesar de que está avanzando muchas cosas democráticas, está operando en un sistema político en el que los representantes sureños del Partido Demócrata son muy influyentes y no se quiere enfrentar a ellos porque le quiere dar más importancia a sus programas económicos. Al mismo tiempo, cabe decir que los afrodescendientes habían votado republicano mayoritariamente hasta 1932 y luego, a pesar de que no es un presidente que se tome la cuestión racial como una prioridad, el hecho de ayudar tanto a las clases populares implica también que los afrodescendientes recibieron proporcionalmente una ayuda todavía mayor por parte del Estado en esos años y cambió la lealtad de los afrodescendientes en el 36. En las elecciones del 36 la mayoría votaron por Roosevelt y empezó ahí el nuevo matrimonio entre el Partido Demócrata y la comunidad afroamericana.
En el 35 se da un giro, es el giro del llamado segundo New Deal. La ley más importante es la de seguridad social. También hay una ley de reforma fiscal. Se cambia el enfoque, ya no se quiere hacer algo tan interclasista, sino que se hace algo más confrontativo respecto a los empresarios, porque los empresarios en general no han apoyado y han sido bastante desagradecidos con la labor de Roosevelt. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta con la ley de seguridad social, como el mismo nombre indica, seguridad social, es que tiene algo que ver con una parte, digamos, con el hueso de la filosofía política de Roosevelt, que es la idea de solo hay que tener miedo, como dijo en su discurso de inauguración, solo hay que tener miedo al propio miedo. Tenía muchas connotaciones esa frase. Por un lado, estaba explicando que el miedo es malo políticamente, porque, digamos, alimenta demagogos y tiranos. También es malo económicamente, porque inhibe la inversión y el consumo. Y sobre todo es malo en el sentido, y eso es el objetivo de la seguridad social, en el sentido de que quita mucha felicidad y calidad democrática, miedo. Y según el programa rooseveltiano, la seguridad social estaba pensada justamente para dejar de vivir con miedo. Dejar de vivir con el miedo de que tener una enfermedad sea el sinónimo de la ruina familiar. Dejar de vivir con miedo de que la muerte del cónyuge también implique la ruina familiar o que el paro mismo implique, el desempleo implique la ruina familiar. Son pensiones, sobre todo pensiones de desempleo, pensiones de viudedad, pensiones de invalidez, y son, digamos, es el sistema pensado para que, según él, que él venía además de la aristocracia del Valle del Hudson del estado de Nueva York, todo el mundo compartiera la tranquilidad con la que él había vivido y se había podido desarrollar sus capacidades, sus intereses, sus talentos, porque había tenido la suerte de vivir sin miedo y creía que este era un nuevo derecho que tenía que tener todo el pueblo estadounidense, todos los ciudadanos estadounidenses. Hay mucha reacción empresarial contra Roosevelt. Una de estas es, aquí tenemos un folleto de la American Liberty League, que justamente ataca el presunto carácter de renovación democrática que propone Roosevelt y dice que no, que en realidad no está proponiendo algo democrático, no está proponiendo el poder del pueblo, sino que está proponiendo el poder de la burocracia. Y ahí el debate entre los empresarios y sus, digamos, sus lobbies y de la administración Roosevelt es en parte un debate sobre el americanismo, sobre qué significa Estados Unidos, qué significa la historia de Estados Unidos, la promesa de Estados Unidos. Para la derecha empresarial en ese momento, Estados Unidos es básicamente el capitalismo y el individualismo sin límites. Y Roosevelt, de alguna forma, también ayuda a redefinir el americanismo, al decir, el americanismo es igualdad de oportunidades y hay que actualizarlo históricamente, porque ya no hay territorios para colonizar, ya no hay el norte de México para colonizar y, por lo tanto, y el Estado siempre, de alguna forma, dice, ha repartido riqueza. Cuando repartió los territorios conquistados del norte de México, también estaba repartiendo riqueza, también estaba haciendo y con los ferrocarriles y con las concesiones de terrenos a las universidades, estaba haciendo una labor de, digamos, apoyar desde el Estado la distribución de la riqueza y el crecimiento económico. En cualquier caso, en las elecciones del 36, Roosevelt aprovecha estos de la American Liberty League y otros para decir que las elecciones del 36 no son unas elecciones normales, no son unas elecciones entre demócratas y republicanos, sino que es una elección entre el pueblo, y él representa al pueblo. Por eso a veces se le ha acusado también de ser un populista de centro. El populismo de derecha sería el que hemos visto antes, el populismo de izquierda sería la política del Partido Comunista en esos años de Frente Populismo, y él sería un populista de centro porque se presenta él como pueblo, no como representante del Partido Demócrata, sino como pueblo, y considera que sus rivales son, de hecho, marionetas al servicio de lo que él llama los monárquicos económicos, los que no creen en la democracia, sino que creen en una realeza económica. Todos los periódicos, casi todos los periódicos van contra Roosevelt, y eso le permite también crear esta sensación de que los poderosos están dominando los medios de comunicación y de que él está solo apoyado por el pueblo, y realmente el resultado de las elecciones del 36 confirman lo acertado de su estrategia, porque literalmente arrasa, como pueden ver en esta diapositiva,
solo ganan Alf Landon del Partido Republicano, solo gana en 2 estados, es, digamos, una landslide, es una paliza total, y en parte tiene que ver con el éxito de este planteamiento popular populista, basado también en resultados, en los resultados que se habían dado desde el 32 hasta el 36. Con este gran mandato, él se enfrenta en el segundo mandato con un grave problema que es el Tribunal Supremo, y eso tiene que ver de nuevo, y es uno de los grandes debates democráticos de los 30, tiene que ver de nuevo con el problema de la democracia en Estados Unidos. Porque el Tribunal Supremo venía de una tradición muy restriccionista en la que tumbaba cualquier legislación social porque decía que la Constitución solo permite legislar federalmente cuestiones vinculadas al comercio interestatal, que por lo tanto el trabajo infantil no tiene que ver con el comercio interestatal, por lo tanto no se puede legislar. Las 8 horas no tienen que ver con el comercio interestatal, por lo tanto no se pueden legislar. Y le tumban una parte importante del primer New Deal, con lo que la reacción de Roosevelt es intentar poner jueces nuevos, y además lo hace un poco torpemente porque dice que en realidad lo está haciendo porque los jueces están muy viejos y que les van a ayudar a trabajar menos, pero es evidente que está intentando dominar el Tribunal Supremo. Y ahí hay un nuevo debate sobre la democracia. ¿Qué es importante? Es importante, y eso los opositores de Roosevelt, que fueron muchos en este caso, incluso de su propio partido, decían, son muy importantes para una democracia, para una república, las instituciones contramayoritarias, como el Tribunal Supremo, como el mismo Senado, de hecho, por el sistema de representación, como el Banco Central. Y en cambio Roosevelt decía, lo importante es la expresión popular y además no se puede limitar la expresión popular. La expresión popular se puede limitar si hay un perjuicio a derechos individuales, pero la expresión popular democrática no se puede limitar con algo que es la doctrina de la revisión judicial, que en Estados Unidos tiene mucha fuerza, que el mismo Roosevelt señaló que no es algo que esté en la Constitución, sino que es un desarrollo histórico que se da en 1820 con el juez Marshall, que es la idea esta de que el Tribunal Supremo tenga derecho de veto sobre lo que aprueba el legislativo y que sea de alguna dictaminando sobre su constitucionalidad y que de alguna forma el Tribunal Supremo funcione como un legislativo de última instancia, lo que le da un poder muy grande y en cualquier caso le da un poder más grande de lo que habían pensado los padres fundadores. Lo hemos visto recientemente ahora con la muerte de Ginsburg, lo populares que son, lo importantes que son los jueces del Tribunal Supremo, porque efectivamente acaban decidiendo muchas cuestiones que en otro contexto se podría pensar que son más propias del legislativo. El debate se resuelve mal porque Roosevelt sale ganando porque hay una nueva mayoría en el Tribunal Supremo, pero le tumban la ley y sobre todo se crea una nueva mayoría conservadora en el Congreso a partir de ahí que frena mucho del impulso reformista del New Deal. Son años también, finales de los 30, en los que hay un interesantísimo debate sobre los monopolios. ¿Qué hacer con los monopolios? El capitalismo, se le da el nombre de capitalismo, pero ya tiene un funcionamiento con una importancia por parte de las grandes concentraciones económicas tan grande. Y ahí tenemos un libro que es muy de la época de Thurman Arnold que habla del folclore del capitalismo, diciendo hay que hacer una nueva ideología ligada al capitalismo que se actualice también históricamente y en la que se le dé más importancia a los funcionarios públicos. Y en un momento en el que los empresarios están contra Roosevelt, Roosevelt nombra a Arnold como jefe del departamento antimonopolios y lo que propone, y es algo interesante, es Arnold, es un nuevo enfoque antimonopolista. Es nuevo en parte porque al principio del New Deal, como lo hemos dicho antes, se favorecían más bien los monopolios porque se veían inevitables y porque se consideraba que la competencia destructiva había bajado el nivel de producción de la economía estadounidense. A finales de los 30 lo que se hace es nuevo respecto a eso porque se enfoca de una forma, digamos, se persigue a los monopolios, pero se persigue a los monopolios no para fragmentarlos, que se ve imposible y se ve sobre todo inconveniente, sino que se persigue a los monopolios solo en la cuestión del precio. Y además se considera que hay que crear una especie de estado policial paralelo a lo de los grandes ejecutivos, que sean burócratas públicos investigando y vigilando a los grandes monopolios para que no abusen de su poder aumentando demasiado los precios, digamos, inflando artificialmente los precios, de tal manera que tenga un efecto negativo en el desempeño económico.
Es un enfoque que ya no le importa tanto la parte democrática a Arnold y además es un enfoque que acaba siendo, dentro de la propia administración Roosevelt, de alguna forma vencido por el keynesianismo interno y se da sobre todo en el 37 y 38 con la llamada recesión Roosevelt, que es que Roosevelt baja el gasto público pensando que ya está la economía recuperándose y sin embargo hay de nuevo un descenso que es incluso más acelerado que en el 29 de la actividad económica y una nueva recesión que se bautiza como recesión Roosevelt y Roosevelt se convence de que hay que tener déficits públicos en tiempos de paz y se convence sobre todo en parte por la realidad y en parte también por la importancia que tiene el sector keynesiano. Y este sector keynesiano además no le importa el tema antimonopólico porque lo ve imposible y además cree que se tarda mucho, digamos, muy tardado lo de intentar controlar los monopolios, que es más fácil estimular el gasto por la vía fiscal y por la vía monetaria y además aceptar, cosa que Arnold no hacía y en eso fue muy torpe también, aceptar que si uno acepta los monopolios también está aceptando el poder de los sindicatos como un freno, digamos, a la actividad del libre mercado, pero un freno necesario. Entonces, permite la construcción de un pacto social en el que hay los grandes empresarios, los sindicatos, que eran realmente la expresión de los pactos sociales que se estaban articulando alrededor del New Deal y de la administración Roosevelt. Además, se da, cuando se entra en la Segunda Guerra Mundial, aquí tenemos un famoso cuadro sobre las 4 libertades por las que se lucha en la Segunda Guerra Mundial, se dan muchos fenómenos que, por un lado, digamos, se baja la conflictividad entre la administración Roosevelt y los grandes empresarios y, por otro lado, también se aceptan en el discurso público unas nuevas libertades que no habían sido presentes en la lucha de la Primera Guerra Mundial. Las 4 libertades por las que se lucha es libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de no tener miedo, y es una libertad que está aquí en la de los padres que están mirando a sus hijos por la noche, pero no solo no tener miedo, digamos, de una nueva guerra, sino también no tener miedo de la otra libertad, de la cuarta libertad, que es la libertad respecto a la necesidad económica. Son las 4 libertades. Son libertades que se han ido, digamos, se han ido gestando en los debates de la Gran Depresión y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se da una reconciliación entre el New Deal y los grandes empresarios, porque a los grandes empresarios se les permite gestionar, de hecho, la economía de guerra en gran parte, y además los grandes empresarios también ven que algo que acabará siendo decisivo en la historia económica de Estados Unidos, que es la síntesis del keynesianismo militarista. Porque en Estados Unidos, incluso todavía hoy hay un debate sobre cómo terminó la Gran Depresión. ¿Terminó por la política keynesiana del New Deal o terminó por el gasto provocado por la Segunda Guerra Mundial? Y, digamos, las dos tesis, una es la tesis de izquierdas, la otra la tesis de derechas. La síntesis que funciona más allá del debate es que es el keynesianismo militarista. Gastar sí y gastar en guerra. Y ahí se encuentran, de hecho, un gran consenso. Incluso el presidente Trump, cuando propone aumentos de gasto militar, casi todos los senadores demócratas votan a favor de este aumento del gasto militar. Entonces, para finalizar, lo que vemos es que con el New Deal y con la Segunda Guerra Mundial, el concepto de democracia que había al principio de la Gran Depresión se ha transformado. Y se ha transformado porque se ha aceptado que hay nuevos derechos, nuevas libertades, existe el derecho a vivir sin miedo, existe el derecho a, digamos, a exigir una mayor neutralidad del Estado en los conflictos entre trabajadores y empresarios. Y además lo que vemos es que se ha resuelto la vieja disputa dentro de la ideología republicanista entre el republicanismo oligárquico y el republicanismo democrático, es decir, el republicanismo oligárquico es el que está a favor del republicanismo en la medida en que quiere una esfera pública en la que todos los agentes participen en igualdad de condiciones, pero por lo mismo considera que los que no tienen propiedad no tienen que participar, o en la era moderna, cuando ya no se puede defender el sufragio censitario, considera que es muy importante que haya instituciones contramayoritarias que pongan un límite a la democracia. Esta posición tiene cierto peso, pero acaba teniendo más fuerza el republicanismo democrático, es decir, la misma tradición, pero que resuelve las contradicciones diciendo, para garantizar una participación igualitaria en la esfera pública,
hay que dar más derechos a todos por el hecho de ser ciudadanos y eso implica, ya estamos en la era de los monopolios, ya no todo el mundo puede tener su tienda, eso implica ni su negocio, eso implica que el Estado garantice el pleno empleo, que el Estado garantice la salud, que el Estado garantice la educación, que el Estado garantice pensiones, porque así se construye la paz social y con la paz social se acaba entendiendo que esta paz social es un requisito de la democracia, sobre todo si se quiere mantener la democracia en un contexto de competencia geopolítica con otras ideologías que están siendo muy populares en el contexto de la Gran Depresión. Y eso sería muchísimas gracias, este sería mi conferencia de hoy. Bueno, muchas gracias, doctor. Te agradecemos la amplitud y la complejidad con la que has presentado el tema. Creo que además, incluyendo este contexto más amplio que refiere sobre la geopolítica y los diferentes actores que se han involucrado en historizar la democracia, como decías, y que hay que discutir además porque parece que nos vemos reflejados en la actualidad en estos contextos, en estos posicionamientos y radicalismos, y si lo vemos, lo situamos en América Latina y este referente constante que nos enlaza al contexto que refieres, que es pues las políticas de Estados Unidos. Nosotras continuaríamos con las preguntas, comentarios que tuviera el público que nos ha estado escuchando. No sé si hubiera algunos para leer. Si no, yo sí tengo una pregunta mientras esperamos algunas otras. Y es sobre... Estoy revisando si no tenemos algunos otros comentarios, pero no encuentro aquí. Sí, yo lo que quisiera comentarte y ver cuál es tu opinión, si pudieras ampliar o has indagado respecto de esto, es que tú comentas sobre las redes clientelares. Y estas redes clientelares que clientelares, ¿no? Clientelar, sí, que además los podemos encontrar como en varios momentos de manera muy, muy puntual a lo largo de la historia de los Estados Unidos y de Latinoamérica también. Sin embargo, me parece que en algún momento hemos como, digamos, no prestado una importancia tan grande o no haber ido la indagación de qué características toman estas redes, un tanto por considerarlas así, son clientes que en algún momento, como tú lo dijiste, van a votar por quien les ha estado beneficiando y que en ese sentido las vemos como homogéneas, ¿no? Todas tienen esta necesidad de los programas sociales en los casos que presentas y responden a esta ayuda que han estado recibiendo. Mi pregunta va encaminada en que si en estas redes no podemos encontrar también estos planteamientos ideológicos y estas formaciones que tú mismo fuiste dando cuenta a través de diferentes líderes, de los políticos, de los cambios incluso, de los programas sociales, el abandono de algunos por los posicionamientos dentro de los partidos. Y mi duda es si esto también va siendo parte de estas redes y los va configurando más allá del voto en las distintas elecciones, o qué características pueden tomar cuando les estamos refiriendo como estas masas populares sociales. Y mientras estamos viendo a los políticos, a quienes sí toman la voz en las diferentes tribunas, anclados a otras ideologías americanistas, hispanistas, incluso racistas, ¿no? Que tú comentaste en un principio. Es decir, ¿cuál es la forma, la sustancia y la trascendencia de estas redes? Bien, en el caso de, digamos, de Estados Unidos, como el programa duró poco, de hecho, el programa de empleo público temporal masivo duró apenas, digamos, 6 años en total,
no hubo, digamos, mucho tiempo de que se manifestaran unas dinámicas institucionalizadas de dependencia entre estos grupos y la administración que les daba este apoyo. De todas formas, y ahí yo creo que una aportación muy interesante la dan los economistas institucionalistas como Galbraith y otros en Estados Unidos, porque vienen a decir, ciertamente existe ese peligro, ¿no? Existe el peligro de que estos apoyos se hagan de una forma incluso sin decirlo abiertamente o incluso sin decirlo, ¿no? Pero que puede influir en el voto por un agradecimiento implícito en la transacción entre el auxiliado y el Estado. Pero, digamos, es un tema complicado porque al final, y eso lo dicen Galbraith y otros, a pesar de que existe este peligro, muchas veces hay una tendencia por parte de los que estudian estos fenómenos, por ejemplo, politólogos o académicos, lo que sea, de concentrarse probablemente con un prejuicio un poco de clase, concentrarse en el efecto que tienen en las clases populares. Pero, de hecho, el Estado, evidentemente, da tradicionalmente, históricamente, da muchas ayudas a muchos sectores y no se investiga tanto, no se tiene tan presente los peligros que tiene, por ejemplo, el hecho de que haya, en el caso de Estados Unidos, como alertó el propio Eisenhower en su discurso de despedida, un amplio sector de empresas militares que tienen como único cliente importante al propio Estado, que son muy dependientes del Estado, que tienen muchos trabajadores y que tienen muchos empresarios vinculados a esto, pero no se ve tan peligroso quizás por el hecho de que hay empresarios. O, por ejemplo, también hay un debate muy interesante en Estados Unidos en relación a la libertad de los trabajadores públicos, que ciertamente los trabajadores públicos no se les exige que voten en un determinado sentido, pero sin duda son beneficiados de las políticas públicas de empleo y, por ejemplo, en el caso de los académicos parece más difícil pensar que puedan tener una relación de dependencia cuando se podrían trazar también de dependencia. Sin duda es un tema que da para mucho en la teoría democrática y en el estudio histórico. Muchas gracias. Tendríamos otras intervenciones que voy a leer. La doctora Diana Méndez pregunta, ¿qué diferencias puedes indicar entre la crisis del 29 y la crisis actual económica que ha suscitado la pandemia que vivimos y se avisora qué se avisora en el corto plazo? Aprovecho para saludar a la doctora Diana Méndez. Es una pregunta muy interesante. Realmente, claro, estamos, digamos, ha pasado poco tiempo para ver este tipo de diferencias, pero sí hay como mínimo dos que son muy importantes, yo creo, tener en cuenta y una tercera que quizás es más discutible. Por un lado, digamos, a nivel de descenso, del ritmo de descenso de la actividad económica, ya se puede decir que no conocemos nada del ritmo del COVID, es decir, es una crisis que ha sido más rápida en el descenso. Quizás todo el mundo espera pues, que también va a ser, en función de la vacuna y de otros factores, pues que puede ser mucho más rápido también el ascenso. Pero a nivel de velocidad de descenso realmente es superior en lo que estamos viendo en estos momentos. Por otro lado, y ahí hay un gran debate, yo creo que también en Estados Unidos y que también quizás empieza a verlo en México y quizás debería verlo más en México, que es que la gran diferencia y que ya se vio en 2008 y que deberíamos aprender más también de 2008 y del 29, es el hecho de que la respuesta del Estado ha sido muy rápida en el caso del coronavirus. Digamos, puede haber ahí evidentemente los demócratas consideran que debería ser mucho más rápido y más profunda y menos orientada al sector negocios. Pero en todo caso, en el 29, con Hoover y con la hegemonía y con la debilidad del Estado en ese momento y sobre todo con la inexistencia de instrumentos, de mecanismos estabilizadores contracíclicos como, por ejemplo, el seguro de desempleo y cómo, por ejemplo, también cómo se ha forzado en la actualidad
a que los bancos centrales bajen muchísimo las tasas de interés y que compren todo tipo de activos en los mercados de activos y en los mercados de deuda. Con lo que sí estamos viendo un descenso más rápido, una respuesta institucional también mucho más rápida. Y ahí yo creo que el fenómeno interesante de diferencia es que en el 29 la crisis, porque esto siempre funcionamos mucho históricamente con la última crisis, con el recuerdo, con la memoria de la última crisis. La crisis anterior al 29 en Estados Unidos había sido la del 19, justo en la posguerra. Y había sido una crisis con mucha inflación. Y por lo tanto, cuando vino la del 29, de alguna forma había mucho miedo a que las medidas del gobierno provocaran inflación. Y ahora, quizás por suerte, aunque hay muchas diferencias en la del 8 y la actual, la otra cosa que realmente asusta mucho es lo rápido que ha sido digamos, el periodo entre la pequeña tregua entre el 8 y la actual, si es que hemos salido de la del 8, es que se parece más y, por lo tanto, es más difícil caer en el error de asustarse mucho por la inflación y, por lo tanto, tener unas medidas, digamos, deflacionarias. Es improbable que pase esto. Sin embargo, digamos esto a nivel mundial y a nivel del G8 y a nivel de Estados Unidos. Sin embargo, como es sabido, pues en el caso de México hay un debate un poco extraño sobre la austeridad en tiempos de crisis, que es un debate que está un poco fuera del resto de debates que hay en el mundo. Bien, hay una pregunta muy interesante aquí sobre la cuestión de las pensiones, sobre cómo interviene la cuestión del sexo, género y la clase. Sí, sin duda, aquí lo que hubo en los temas de apoyo, sí hubo una discriminación de género y una discriminación de etnia fuerte en dos sentidos. Por un lado, en tema de género, que también se juntó con el tema de etnia, por ejemplo, en el caso de la seguridad social, una de las grandes vergüenzas de la seguridad social, que además ha pasado también en otros países que han ido corrigiendo esto, es que no se aseguraba el trabajo doméstico. Ya no el trabajo doméstico, digamos, el trabajo doméstico remunerado en otra casa, no estaba dentro de los planes de la seguridad social y, evidentemente, tenía algo que ver con el hecho de que era un trabajo femenino y, además, un trabajo en muchas partes de Estados Unidos ocupado mayoritariamente por mujeres afrodescendientes en Estados Unidos. Incluso hay algunos fragmentos de Roosevelt que ahora chirrían mucho, sobre todo con la imagen del Roosevelt progresista, que es cuando dice: los republicanos quieren hacer creer a la gente que la seguridad social tendrán que pagar para asegurar a sus, digamos, a sus mujeres que les ayudan en la casa. Y dice, esto es una barbaridad que dicen los republicanos, nunca haríamos esto. Es decir, ahí se ve cómo Roosevelt está evidentemente, digamos, personificando unos prejuicios de clase, de género, de raza muy fuertes. También hubo, no tanto en el caso de las pensiones, pero sí en el caso también de digamos, de los seguros sí, en las pensiones de desempleo, en el caso de los aparceros, es decir, de los jornaleros afrodescendientes en el sur. Tampoco entraban en los esquemas de seguridad social y era evidente que tenía que ver también con un prejuicio de etnia. Y, finalmente, algo que marca mucho la diferencia entre el estado del bienestar en Estados Unidos y el estado del bienestar en otros países de un grado económico de desarrollo parecido es que, y en eso lo hace muy machista en los años 50, es que el estado del bienestar, eso que comentábamos al final del keynesianismo militarista, el estado del bienestar en Estados Unidos no es universal, no todo el mundo tiene derecho a la salud, no todo el mundo tiene derecho a la educación universitaria, por ejemplo, pública, sino que, y no todo el mundo tiene derecho a determinadas prestaciones, sino que está muy vinculado a dos factores. Por un lado, estar sindicalizado. Si uno está en una área sindicalizada, tiene más prestaciones. Y la otra, digamos, que tiene efectos, pues, de género muy fuertes, es hay muchas prestaciones que el Estado
del bienestar estadounidense otorga a los veteranos de guerra, que normalmente ha ido cambiando, pero que normalmente son hombres. Y eso implicó, por ejemplo, una de estas contradicciones de la historia o paradojas de la historia interesantes, que después de la Primera Guerra Mundial, sin estado del bienestar, sin beneficios para los veteranos, hubo un momento de auge feminista importante en Estados Unidos en los 20, y en los años 50, con el estado del bienestar militarizado de Estados Unidos, sobre todo a partir de la Guerra de Corea, y con todos los beneficios que recibían los veteranos, por ejemplo, les daban subsidios de vivienda, les daban subsidios para ir a la universidad, hubo también un retroceso para muchas mujeres que habían trabajado en las fábricas, pero que en el ambiente de estado de bienestar militarizado no tenían los derechos que tenían los hombres y a las que se encerraban en las casas en un ambiente muy opresivo de suburbia en los años 50. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta sería si a partir de su investigación se podría afirmar entonces que la democracia estadounidense, imaginada por Roosevelt, solo puede desarrollarse plenamente a través de generación de empleos e incrementar el nivel de bienestar en la población. Sí, es una pregunta muy interesante. Sin duda está vinculada a la idea de que el Estado debe garantizar el pleno empleo y que debe tener la promesa de pleno empleo. Y es una promesa de pleno empleo que, si lo ven, por ejemplo, de hecho la izquierda en general lo asumió mucho. Incluso si ustedes ven la manifestación famosa de Washington de cuando Martin Luther King tiene el famoso discurso sobre I Have a Dream, los carteles y el nombre de la marcha era una marcha por la libertad y el pleno empleo. Porque para Martin Luther King y para el movimiento de los derechos civiles no tenía sentido lograr solo los derechos políticos civiles para los afrodescendientes si no se acompañaba de un compromiso público por el pleno empleo, por buenos empleos para todos, porque el hecho de no tener pleno empleo generaba unas dinámicas políticas muy perniciosas. Por ejemplo, alimentaba racismo, alimentaba competencia, alimentaba pues la competencia entre el último y el penúltimo. Y se era muy consciente de que el pleno empleo era algo fundamental. Claro, hay cosas que han cambiado de las ideas de Roosevelt. Yo creo que una de las cosas más interesantes que ha cambiado es que, por un lado, Roosevelt ya no es muy reivindicado por el Partido Demócrata, porque una gran parte del Partido Demócrata lo considera demasiado a la izquierda, y Roosevelt es reivindicado por gente que en los años 30 sería un poco distante o crítica con el New Deal por la izquierda, que son socialistas, y la izquierda del Partido Demócrata más fuerte, socialdemócrata, que de hecho están actualizando el New Deal y están proponiendo un Green New Deal. Están proponiendo un New Deal que reconozca, que asuma que la prioridad ahora es la transición energética y que ahora ya, en ese momento, estamos produciendo por encima de nuestras posibilidades ecológicas. Y que, por lo tanto, un New Deal no tiene que ser producir más, sino que tiene que ser transición ecológica y justicia social. Muy bien, gracias. Otra es si podrías abordar sobre la política exterior del New Deal hacia América Latina. Es un tema muy importante y es un tema fascinante, el de la llamada política de buen vecino de Roosevelt. Y ahí, en relación, digamos, se podría hablar mucho de este tema. En relación al tema de la democracia, para aterrizarlo un poco al tema de la conferencia de hoy, me parece muy interesante mencionar que, claro, lo que hace Roosevelt es, en el contexto de los años 30, en un contexto complicado y además de crisis interna, hace una política hacia América Latina en la que promete a las repúblicas americanas, les promete un aumento del respeto a la soberanía formal de todas las repúblicas, aceptando un liderazgo estadounidense, pero respetando, y hay gestos importantes como se elimina la enmienda Platt de la Constitución cubana. Evidentemente, el gesto más importante es cómo trata Roosevelt la cuestión de la nacionalización petrolera. Tiene una salida negociada, pacífica, amistosa, a pesar de algunos roces, por esta política de buen vecino. Y eso tiene que ver con al menos 2 o 3 factores. Por un lado, se da una nueva prioridad a la seguridad nacional. Ya no se ve tan importante defender de forma intransigente
los intereses de las empresas con activos en el exterior. Se considera que hay que hacer una política que a veces tenga más en cuenta las cuestiones de seguridad nacional y por eso hay la buena relación con México y el alejamiento de las petroleras, de la defensa de los intereses de las petroleras. Y luego lo importante, yo creo, en relación a la democracia, que es muy importante tener en cuenta, es que, primero, no se elimina la doctrina Monroe. De nuevo, es una actualización histórica de la doctrina Monroe, porque sigue siendo América para los americanos y considera natural que Estados Unidos sea el líder del continente en el mundo. Pero además hay algo interesante, que es que la política de buen vecino democratiza las relaciones entre las repúblicas americanas. Hay mayor consulta, hay mayor respeto a la soberanía, pero al mismo tiempo no promueve para nada la democracia en el continente. Y además se dan estas excelentes relaciones en un contexto en el que casi no hay democracias en América. Son en su mayoría dictadores que tienen unas relaciones espléndidas con Roosevelt en estas cumbres de la época, que se sienten muy respetados por Roosevelt, pero casi no hay democracias, y no solo casi no hay democracias, sino que los movimientos de oposición democrática en América Latina en esos momentos, la mayoría liderados por gente de izquierdas, no tienen ningún apoyo en su lucha por la democracia en esos países. Al contrario, ven a sus dictadores reforzados por esta buena relación que tienen con un presidente progresista. Bien. Otra pregunta es si podrías referir sobre las diferencias y qué diferencias y similitudes se encuentran en los sindicatos de Estados Unidos durante el periodo de Roosevelt y los sindicatos de México durante el periodo gubernamental de Lázaro Cárdenas. Me parece una excelente pregunta, la de Luz María Reyes. De hecho, yo veo más similitudes que diferencias, en el sentido, sobre todo en la relación que tienen estos sindicatos con el movimiento del New Deal y con el cardenismo, en el sentido de que se apoyan muchísimo. Quizás se apoyan más en el caso de México por la importancia que tienen tanto, digamos, para deshacerse de Plutarco Elías Calles, como en el caso de la nacionalización petrolera, pero también son fundamentales para Roosevelt en el 36. En las elecciones del 36, los sindicatos, digamos, son un apoyo financiero y militante importantísimo para ganar las elecciones del 36. Y de ahí se logra, de alguna forma, que el Partido Demócrata, aunque no llega a pasar del todo, como se llegó a pensar, se logra que el Partido Demócrata sea parecido, lejanamente parecido, a un partido del trabajo, a un partido laboralista, aunque al final no es así, queda más bien como que es un partido que acoge al movimiento obrero como uno más de sus intereses. En el caso, incluso hay muy buenas relaciones entre la CIO y la STM de Lombardo Toledano. Incluso ahí también hay esta relación complicada, con matices, con los comunistas dentro de ambos sindicatos. En el caso de Estados Unidos, llegan a tener los comunistas dentro de los sindicatos la dirección de 1/3 de los sindicatos del CIO. No quiere decir que tuvieran 1/3 de los afiliados, porque incluso muchas veces eran los sindicalistas más militantes, más activos, más eficientes, pero muchas veces se presentaban a las elecciones internas de los sindicatos sin decir que eran comunistas, pero sin duda tenían mucha influencia, con lo que en general veo muchas más similitudes que diferencias. Es un tema que creo que se podría explorar más y que no ha sido muy tratado comparativamente en la historiografía. Muy bien, muchas gracias. Yo te quiero pedir si puedes darnos una reflexión. Ya hubo una pregunta respecto a las similitudes de la crisis del 29 y la crisis actual por la pandemia de COVID-19, pero si podrías referirnos sobre los gobiernos y las democracias en esta crisis en relación al contexto que tú has estudiado, es decir, como decíamos, los extremos en América Latina, las políticas estadounidenses, las críticas a los programas sociales actuales de algunos gobiernos. Si pudieras extender ese comentario, por favor. Sí, yo creo que quizás una de las lecciones más interesantes, y ahí sobre todo me remito a la obra que me parece fascinante de Dani Rodrik, este profesor de comercio internacional en la Universidad de Harvard. Yo creo que ahí el dilema más interesante es, y parecido a lo de los años 30,
resistente era el patrón oro, pero también había mucha globalización, que fue un periodo en el que de alguna forma se desglobalizó el mundo y luego se volvió a ordenar con los acuerdos de gobernanza mundial del capitalismo de Bretton Woods, con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Yo creo que estamos en un momento en el que puede ser que haya propuestas serias para, digamos, evitar estas amenazas internas a la democracia, como puede ser pues los Trumps, los Bolsonaros, sobre todo en América, que tiene que ser el hecho de que la democracia, como hizo Roosevelt en su momento, que tuvo muchos defectos, pero realmente en algo esencial sí revitalizó muchísimo la confianza en el ideal democrático. Él mismo decía que cuando lo recibían en América Latina le gritaban ¡viva la democracia!, porque lo veían como un representante de la democracia y él consideraba que el mérito que él tenía es que estaba haciendo funcionar la democracia y estaba demostrando que la democracia era mejor que el fascismo y que era mejor que el comunismo. Yo creo que lo que puede ser muy interesante en el caso para la actualidad como lección histórica es sobre todo esta idea de que la democracia tiene que ser mucho más que votar cada 4 años, tiene que ser mucho más, digamos, que los derechos cívicos, los de libertad de expresión, y tiene que ser un sistema que es capaz de dar muy buenos resultados y es capaz de evitar la sensación de alejamiento a base de satisfacer los deseos mayoritarios de la población, que no puede ser que las instituciones contramayoritarias sean tan fuertes y junto con las instituciones contramayoritarias, digamos, el nivel de compromiso con la integración económica internacional sea tan fuerte que entre ambos no haya, digamos, margen para satisfacer las necesidades de la mayoría. Si alguna lección yo creo que se podría sacar y que es interesante históricamente, incluso, digamos, para la política pública, es este compromiso de decir, la democracia no se puede dormir en los laureles, la democracia tiene que dar resultados y tiene que dar resultados para la mayoría y tiene que dar resultados para la mayoría para que haya un compromiso serio digamos, de la ciudadanía con su propio sistema y que no sea solo votar al menos malo. Muy bien, muchas gracias por dedicarnos a esta conferencia en el evento del Instituto de Investigaciones Históricas. Nosotras te haremos llegar la constancia y pues quedamos también con estas reflexiones y esperemos en un futuro poder seguir discutiendo acerca del tema. Por parte del programa de las jornadas, nos vemos a la 1:00 p.m. con la mesa Trayectorias y Perspectivas Historiográficas del Instituto de Investigaciones Históricas con la presentación del cuerpo académico Historia y Desarrollo Regional. Gracias. Muchas gracias, Lorenia, muchas gracias, Diana, y gracias a todos los que han estado escuchando. Ha sido un placer.